As you guys know, we've been studying through this theological book of Hebrews. Como saben, hemos estado o iniciamos estudiando este libro bien teológico que se llama Hebreos. And we have titled the series, It's All About Jesus, because Hebrews indeed talks about Jesus. Y hemos titulado esta serie Se trata de Jesús, porque de hecho todo el libro de Hebreos trata de Jesús. You know, we've been talking last week, we talked about how Jesus is greater than the angels. Y hemos estado hablando específicamente la semana pasada de cómo dice la Biblia que Jesús es superior a los ángeles. And today, God is going to speak to us about our salvation and about the danger of drifting from it. Y hoy nos va a hablar Dios acerca de nuestra salvación y el peligro de desviarnos de Now, ella. this phrase of salvation always brings questions. Ahora esta palabra salvación siempre genera muchas preguntas en los But cristianos. there's one in particular that I get asked the most. Pero hay una pregunta en particular que es la que más me preguntan. Lots of people come to me like if I know it all, and they come to me and ask me this question, Pastor, do we lose or not our salvation? Muchas personas vienen conmigo como pastor, como si lo supiera todo, ¿no? Y vienen y preguntan, pastor, ¿la salvación se pierde o no se And pierde? I'm like, why are you asking me? I didn't give you salvation. Y yo les digo, pues, ¿por qué me preguntas a mí? Yo no te di la salvación. Anyways, some of you might answer, yes, you lose salvation. Como sea, algunos de ustedes podrían decir, sí, se pierde la Other salvación. ones would say, no way, Jose. Otros dirán, no, para nada se pierde la salvación. Other ones would say, I don't know. Otros dirán, no tengo idea. Well, thinking about salvation, that reminds me of a story of God and a believer, a guy that was a believer. Pues pensando en esto de la salvación, me acordé de una historia acerca de un hombre y Dios. There was a big flood, just like the ones we have in Mazatlan. Humongous flood. Ese hombre era cristiano y una vez hubo una inundación enorme, como las que hay aquí en Mazatlán, no enorme. Everything was underwater. Todo estaba bajo el agua It was pouring and it didn't stop. It continued to go on. y estaba cayendo mucha agua y seguía lloviendo. And people find a place to be safe. They walked away. They run from their houses. Y hubo personas que encontraron cómo escapar, corrieron de sus casas, se libraron. But this man was so stubborn. He jumped in his roof and he says, I'm not going anywhere because God is going to save me. So he started praying intensely up in the roof. Pero este hombre bien terco dijo, no, pues se subió al techo y él dijo, yo no me voy porque sé que Dios me va a salvar. Y ahí en el techo se puso a orar muy fervientemente. This man believed and was sure that God was going to come to his rescue. Este hombre creía y estaba seguro de que Dios iba a venir a rescatarlo. Suddenly, while he was praying, he was interrupted by a guy on his wave runner and tell him, hey, jump in my wave runner. I'm going to save you. Mientras estaba orando, tristemente llegó un hombre, un rescatista en una moto acuática y le dijo, vente, súbete para rescatarte de But aquí. this guy answered, no, God is going to save me. So he let him go. Pero el hombre le dijo, no, no, Dios va a venir a salvarme. Así que lo dejó que se fuera. Then there's a man that comes in with a very modern boat. Luego llegó otro hombre con un barquito, un bote muy moderno. And he grabbed his drone and sent him one of the life saviors. Y luego agarró un dron y con uno de esos drones le dejó caer un salvavidas. I told you it was a modern boat. Les dije que era un bote muy moderno. And then he said, no, I'm not going to grab that lifesaver because God is going to save me. He was already drowning. Pero el hombre le dijo, no, no voy a agarrar esto porque Dios va a venir a salvarme. Ya estaba ahogándose, bueno, con el agua So hasta el get cuello. out of here. Así que ve, dale. And then a helicopter comes by. Finalmente pasó un helicóptero. He had the water up to his nose. Ya tenía el agua hasta la nariz. All right, up to his chin. There's a Bueno, picture. hasta el cuello. So Ahí they está la throw him foto. a ladder and say, grab the ladder, we're going to rescue you. Le aventaron una escalera desde el helicóptero y le dijeron, súbete, vamos a rescatarte. And that guy said, no, God is going to rescue Y me. dijo, no, Dios va a venir a salvarme. So he let him go. Entonces dejó que se fuera el helicóptero. Finally, the guy drowned. Finalmente el hombre se ahogó, He's dead. se murió He gets to heaven. y llegó al cielo. He's very angry. Y estaba bien enojado He's questioning God. y cuestionando a Dios. God, why didn't you save me? Dios, ¿por qué no me salvaste? God said, hey, I sent you a wave runner, a boat, and a helicopter. What else do you want? Dios le dijo, hey, pues te mandé una moto acuática, un barco bien moderno, un helicóptero, pues ¿qué más querías? So I think
What do I think about if you lose or not your salvation? Entonces, ¿qué pienso yo sobre si la salvación se pierde o no? Salvation is there for you. La salvación siempre está ahí para ti. You decide to grab into salvation or you decide to let it go. Tú decides si te aferras a la salvación o si la dejas ir. God offered you salvation through Jesus Christ. Dios te ofrece salvación a través de Jesucristo. And it's up to you to get a hold of the life savior named Jesus Christ, or it's up to you to let it go. Y depende de ti que te agarres de ese salvavidas que se llama Jesús o que lo dejes ir. You can debate with me, but that's what it is. Podrías debatir conmigo, pero así es como es. Anyways, if you're taking notes this morning, the title of our sermon is up in your screen, says, The Danger of Drifting from Christ. Entonces, si estás tomando notas esta mañana, el título del estudio de hoy va a aparecer ahí en la pantalla y es El peligro de alejarse de Cristo. Once again, is the danger of drifting from Christ. Una vez más, el peligro de alejarse de Cristo. And we're going to be looking at Hebrews chapter 2, verses 1 through 18. Y vamos a estar estudiando Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 18. Now, I got to warn you. Ahora tengo que advertirte algo. The first service, I said, we're going to go through from verse 1 to 18. They were like, oh, really? That long? Cuando en el primer servicio dije que íbamos a leer los versículos del 1 al 18, fueron como, "Ay, ¿en serio? ¿Es tanto?" And I had to rush it out because they wanted to go at 11:30. Y tuve que apurarme un montón porque ya se querían ir a las 11:30. But you guys are scholars, you guys are ready, you want to go in depth, so we're going to go slower. We're going to end up leaving around 3 o'clock today. Pero ustedes son estudiosos de la Biblia, quieren ir más profundo, así que vamos a terminar oyéndonos como a las 3 de la tarde. Amen? Amén. Oh, I'm surprised. I'm surprised. Me sorprendieron. Yeah, no, the first service didn't say anything. It just kept quiet, just like you did. No, la verdad es que el primer servicio no dijo nada, solo se quedaron callados igual que ustedes. But anyways, we're going to try to rush it in so that you can go on time. Okay? Pero vamos a tratar de apurarle para que puedan irse a Let's tiempo. begin reading verse 1. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1. It says, so we must listen very carefully into the truth we have heard, or we may drift away from it. Dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Now, the author of the book, El autor de este libro, whoever it is, quien sea que We don't que even fue, know. no sabemos quién lo Paul, escribió. Luke, anybody else, who knows? Pablo, Lucas, alguien más, quién sabe. Great word, though. Es una gran palabra. He brings a connotation here on the very first phrase he says. En la primerita frase que dice hay unas palabras muy interesantes. He says, so. Dice, así que. Well, that is very important because he's linking or connecting chapter 1 with chapter 2. Esto es muy importante porque con eso está enlazando o conectando el capítulo 1 con el capítulo 2. So what he's saying is, chapter 1 has the same flow that chapter 2. Lo que está tratando de decir es que el capítulo 1 tiene el mismo fluir o este 2 es una continuación. And that is very important. Y esto es muy importante. Because in chapter 1, the author talked about how Jesus was divine, supreme, and greater than the angels. Porque en el capítulo 1 el autor mencionó cómo Cristo es divino y es superior a los ángeles. We also saw in chapter 1 that God the Father speaks to us or speak to this world through the prophets. También vimos en el capítulo 1 que Dios habló a este mundo a través de los profetas. But then he said in chapter 1 that on the last days, meaning from the New Testament up till now, he's spoken through his son Jesus Christ. Pero también en el capítulo 1 vimos que en los últimos días, esto es desde Jesús hasta donde estamos nosotros, ahora el Padre habla a través de su Hijo Jesucristo. And then he said in chapter 1, we're still chapter 1, we're kind of doing a background of what chapter 1 was. Traduce eso. Entonces estamos haciendo como un resumen de lo que fue el capítulo 1 y también en el 1 vimos esto. He said, the Son radiates God's own glory. Que dice que el Hijo irradia la misma gloria de Dios. That is an exact representation of God himself. Eso significa que es una representación exacta de Dios mismo. So the author is not saying Jesus is like God. El autor no dijo ni está diciendo Jesús es como Dios, But he's saying Jesus is God. sino que está diciendo que Jesús es Dios. With this phrase, it is the direct impression
perfect and exactly of God himself. Con esta frase está diciendo que Jesús es la impresión directa y exacta y fiel de Dios mismo. This is why Jesus was, when he was with Philip, he said this, Por eso es que cuando Jesús hablaba con Felipe le dijo lo siguiente: I've been with you so long and you still asking me to show you the Father? he estado con ustedes tanto tiempo y aún así me pides que les muestre al Padre. The one, if you have seen me, you have seen the Father. Y le dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Jesus is making an affirmation that he is God. Jesús está haciendo la afirmación de que es Dios. And the author is saying, because Jesus is God, Jesus is supreme, Y el autor está diciendo, como Jesús es Dios, Jesús es supremo, he's bigger, es más grande, he's divine, es divino and greater than the angels. y superior a los ángeles. You see the connection between chapter 1 and chapter 2? ¿Ves la conexión que hay entre el capítulo 1 y el capítulo 2? Now, we needed to remember what happened in chapter 1 to go into chapter 2. Ahora necesitábamos saber lo que había pasado en el capítulo 1 para ir ahora al capítulo 2. Now, he says in chapter 1, we must listen very careful to the truth we have heard. Ahora dice también, dice más bien en el versículo 1 que acabamos de leer, que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. Now, notice this important word, Ahora fíjate en esta palabra importante, must. debemos. This word is not a suggestion. Esta palabra no es una sugerencia, It's not if you want to or not. no es como si quieres o no quieres, It's up to you. depende de ti. That's not what he's talking about. No es lo que está diciendo. Must is a direct order. Debemos es una orden directa. If I go tell my son, you must clean your room today before breakfast, guess what I'm telling him? Si voy con mi hijo y le digo, debes de limpiar tu cuarto hoy antes del desayuno, ¿qué le estoy diciendo? It's not up to discussion. No está abierto a discusión, It's not if you want to. no es si quieres, It's not when you have time. no es cuando tengas tiempo, It's that you have to. es tienes que. And you have to do it right before we call you to have breakfast. Y tienes que hacerlo antes de que vengas a So desayunar. that's a direct order. Es una orden directa. Now, it says we must listen very careful to the truth we have heard. What truth? What is he talking about? Ahora dice, debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. ¿A qué verdades se refiere? Well, the truths we heard through Jesus and his word. Pues a las verdades que escuchamos de Jesús a través de su palabra. Because when Jesus was walking on this earth, he went and talked a lot on how we should live our lives. Porque cuando Jesús estuvo en este mundo, Él habló un montón acerca de cómo debemos vivir nuestra Now, vida. you and I weren't there, Ahora tú y yo no estuvimos ahí, but there were people that were there. pero hubo personas que sí estuvieron. And God inspired those people to write them down for you and for me to have Jesus' word. Y Dios inspiró a esas personas a que escribieran estas palabras para que pudiéramos conocerlas. So these truths are the word of God, the words that Jesus has spoken for us. We must need to remember that. Entonces estas son las palabras de Dios que Dios habló a nosotros y nosotros debemos recordarlas. But now I want to spend time on the last part of verse 1. Pero ahora vamos a ver la última parte del versículo 1. Look what it says. So we must listen very careful to the truth we have heard, or we might drift away from it. Mira, dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. This word drift away is the Greek word para. Does anyone speaks Greek here? Anyone? Esta palabra desviemos en griego es la palabra para... ¿Alguien habla griego aquí? Okay, so if you don't speak Greek, then I said it correctly, okay? Ok, si no hablan griego, yo la dije bien, ¿está Don't bien? judge me. No me juzguen. Or tell me what's the correct pronunciation. O dígame cuál Yeah. es la pronunciación That's correcta. what I thought. Es lo que pensé. Anyways, I don't speak Greek, so I don't know. Yo no hablo Anyways. griego, así que como sea. The idea of this drift away is the idea of a ship drifting from its moorings. Esta palabra en griego es la idea de un barco a la deriva desde sus amarres. Now, I don't know anything about boats, Ahora yo no sé nada de barcos, but I know when they are on their moorings, they are secure. lo que sí sé es que cuando están amarrados, están seguros.
Look at the picture I put right there. Well, they put for you in the screens. Mira la imagen que está ahí para ti en las pantallas. Now, if it's on the dock and he has his mooring lines and he's tight, it is secure. It's not going to go anywhere. Si está en el muelle un barco y está bien amarrado, está seguro, no va a ir a ningún lado. About 2 months ago, I was sailing to the islands with Zeus and Charlotte. Hace unos meses estaba navegando hacia las islas de aquí de Mazatlán con Susie Charlotte, They unos were showing amigos. me this big boat they got, beautiful boat, by the way. Me estaban enseñando un barco nuevo que tienen, And un they're like, hermoso barco. Pastor, I want to take you out to the island. I'm like, yeah, let's go, man. Y dijeron, pastor, te queremos llevar a la isla. Y órale, pues vamos. And when we were coming back and they were getting to the dock, Y cuando ya veníamos de regreso y llegamos al muelle, it was a lot of wind. estaba haciendo mucho aire, mucho viento. And Zeus was running, and Tony helped me, and Charlotte was on the, what do you call the timon? What do you call the wheel? What do you Wheel? call it? Okay, the wheel. Thank you, Chuck. Entonces Sus estaba corriendo ahí, Tony, ayúdame. Y Charlotte, que es la capitana, estaba ahí en el volante. con We're el trying timón. to get the moorings lines to get tight and secure. Y estábamos tratando de agarrar las líneas de amarre para asegurar el barco. But Charlotte couldn't back up the boat because there was some wind that was moving it around. Pero como había mucho viento, se estaba moviendo todo y Charlotte no podía pues acercar el barco. Now, I told you I don't know anything about boats. Ahora ya les dije que yo no sé nada de barcos. In my brain, I'm thinking how hard it is. Just put reverse, look at your mirror, and back it up. I mean, Y en mi mente era como, pues no está tan difícil, pues nomás lo pones en reversa, ves por el espejo de un lado y le das de reversa y te metes, ¿no? I almost, but I didn't. I almost went up to Charlotte and said, Charlotte, just give me the wheel. I'll get it done. No lo hice, pero casi lo hago de ir y decirle, Charlotte, por favor, dame chance y yo lo acomodo, a ver. She was going left, and then she was going right, and I'm like, why is she spinning the wheel, man? Ella estaba como dándole para la izquierda y luego para la derecha y yo como, pues, ¿para qué le da tantas vueltas? She was having a hard time getting it into the dock to get the boat secure. Pero ella estaba de verdad batallando un montón para poder acercar el barco para asegurarlo. It took him about 45 minutes just going up. Then she went out, redid it again. I mean, it took long. Y fueron como 45 minutos, tardó bastante porque tenía luego que salir y regresar y tratar de acomodarlo. This word drift away is the warning that the writer of Hebrews is telling you and me. Be careful. Esta palabra desviarse es eso. Nos está diciendo el autor de Hebreos, tengan cuidado. Don't drift as the ship that has drifted away from his moorings. No se desvíen como un barco que se desvía o que se aleja de sus amarres. That is the idea, church. Esa es la idea, iglesia. So when I read this word drift away, I'm like, you know, our life could be like that. Entonces cuando leí esto yo me quedé como, o sea, sí, nuestra vida le puede pasar eso. Now, how do we drift away? Ahora, ¿cómo es que nos desviamos? I mean, is it something, are we conscious about it, or how does it happen? O sea, ¿cómo pasa? ¿Es algo de lo que estamos conscientes o cómo sucede? Look at this word drift, what the connotation of drift away means. Mira la connotación que tiene en griego esta misma palabra desviemos. Drift is slow, silent, and subtle. Esta palabra quiere decir que te desvías, pero es lento, es silencioso y es sutil. Meaning you don't even know when it happens. Esto significa que ni siquiera te das cuenta cuando sucede. Very silent. Es en silencio. It's not that you intentionally want to drift away. Esta palabra no quiere decir que intencionalmente tú te desvías. What it means is that you stop doing things and then all of a sudden you start deviating. Lo que significa es que tú empiezas a hacer cosas y de repente ya te estás desviando. Things like what? Cosas como qué? Reading God's word. Dejas de leer la palabra de Dios. You stop doing your devotions. Dejas de tener tus devocionales. And then you start compromising, doing things that they're not on the word of God. Y luego empiezas a ceder a cosas que no están bien porque no están en la palabra de Dios. There was a famous scientist who we all know. Hay un científico famoso que todos conocemos. And this guy, at one point in his life, he was very orthodox on his Christian faith.
Este hombre en un punto de su vida era muy ortodoxo en su fe cristiana. He studied in the College of Christ in Cambridge, England. Estudió en el Colegio de Cristo en Cambridge, Inglaterra. He graduated from college with a degree. I don't remember what the degree was. Se graduó de ahí de la universidad y obtuvo un grado. While going to college, he was planning to be a pastor of the Anglican. No. Anglican. Anglican Church. There you go. Thank you, Chuck. You always rescue my boat. Vamos a traerlo aquí. Entonces, mientras estaba estudiando en la universidad, también tenía intenciones de ser un pastor o de estudiar para ser un pastor de la iglesia anglicana. Now, this was a Christian young man who was going to college and was thinking during college to be a pastor. Entonces, este era un joven que era cristiano y que mientras estaba estudiando estaba pensando ser pastor. On his autobiography, he wrote this. Y en su autobiografía él escribió lo siguiente. He said, while on board the Beagle, I was quite orthodox. And I remember being hardly laughed for quoting the Bible as an authority, you get the word, at some point of morality. But I had gradually come by this time to see that the Old Testament was not more to be trusted than the sacred books of the Hindus. Mientras estaba a bordo del Beagle, yo era bastante ortodoxo y recuerdo que se reían a carcajadas cuando citaba la Biblia como autoridad indiscutible en algún punto de moralidad. Pero para entonces, poco a poco, había llegado a comprender que no se podía confiar más en el Antiguo Testamento que en los libros sagrados de los hindúes. Science, Charles Darwin. Firma Carlos Darwin. Yeah, Charles Darwin. Sí, Carlos Darwin. We all know who Charles Darwin is, right? Y todos sabemos quién es Carlos Darwin, ¿no? Raise your nose. That would be funny. Levanta tu nariz y nada, estaría gracioso. Raise your hand if you don't know who Charles Darwin is. Levanta tu mano si tú no sabes quién es Carlos Darwin. Okay. All right. Raise your hand if you do know who Charles Darwin is. Levanta tu mano si tú sí sabes quién es Carlos Darwin. Okay, I have a task for all of you guys that raise your hand that knows who Charles Darwin is. Ok, tengo una tarea para los que levantaron su mano diciendo que no saben. You are to tell those that don't know who Charles Darwin is, who he is. Para los que sí saben. Los que sí saben, díganle a los que no saben quién es. Otherwise, it's going to take me a long time to be talking to everyone. Porque si no, me va a tomar mucho tiempo decirle a todo el mundo. Anyways, he said this. This is very important. Ahora, él dijo esto y es muy importante. He said, Do I have everybody's attention? Thank you. Es que entendieron que ahorita. Okay. No. Después, Teresita, ya. Después. Thank you. Cynthia, después. Do I get everybody's attention? Thank you. ¿Sí? ¿Tenemos right. la atención de todos? Charles Darwin said, I gradually. What does that mean? Él dijo poco a poco. ¿Qué significa eso? Drifting away. Pues poco a poco me desvié. I started, as he was traveling around the world and going through his scientist experiments or whatever he was doing. Mientras viajaba por el mundo y hacía sus experimentos científicos o lo que sea que hizo, He got to find other cultures and learn about other religions and all that, and he started deviating. encontró otras culturas, otra información y poco a poco fue desviándose. So this word drift away is exactly the same. Así que esa palabra desviarse es exactamente eso. While we stop reading God's word, we stop coming to church, we stop believing God's promises, then we start drifting away. Cuando dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de creer las promesas de Dios, entonces empezamos a desviarnos. But the sad thing is that you don't even notice. Pero lo más triste es que ni siquiera te vas a dar cuenta. Because it's suitable, it's silence, it's quiet. Porque es sutil, es en silencio, es algo que no se nota. And when you don't even think about it, but you're already away from God's word. Y en lo que no te das cuenta, ya estás lejos de la palabra de Dios. See, we drift towards compromise as Christians, and then we call it tolerance. Nos desviamos hacia ceder en nuestros valores como cristianos y lo llamamos tolerancia. We drift towards disobedience, and then we call it freedom. Nos desviamos hacia la desobediencia y decimos que es libertad.
we drift towards gender equality and then we call it loving and including everyone. Y luego nos desviamos hacia la equidad de género y le llamamos que tenemos que amar e incluir a todos. We drift towards superstition and then we call it faith. Nos desviamos hacia las supersticiones y llamamos a eso fe. In other words, little by little, we're molding to this world and their ideas. En otras palabras, poco a poco nos vamos moldeando al mundo y a sus ideas. Then next thing you know, you're in the front line of those ideas saying, yeah, they're right. Y luego lo próximo que sabes es que tú estás ahí al frente defendiendo esas ideas del mundo y diciendo, no, sí, tienen razón. Because the world has already changed your mind. Porque el mundo ya cambió tu mente You're not sticking to God's word. y no te estás apegando a la palabra de Why Dios. is that? ¿Por qué pasa eso? Because you're not spending time in God's word. Pues porque no pasas tiempo leyendo la palabra de Dios. Anyways, let's continue on. Bueno, vamos a continuar. Verse 2 to 4. Versículos del 2 al 4. And I'm going to have only Pastor Manny read it in Spanish. You that speak English, you can read it in your Bible. Y vamos a leer solo en español y quienes hablan inglés nos siguen ahí. Versículo 2. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Now, verse 2 speaks, the author speaks here about a punishment from drifting from the message. El autor nos habla aquí de un castigo que viene por desviarse del mensaje. These persons that have drifted away from the message would get a punishment, but why? Estas personas que se han desviado del mensaje van a recibir un castigo. ¿Pero por qué? Because they have fallen into disobedience. Porque han caído en desobediencia. God, through his prophets, through the law, through the angels, through his son, has sent messages to men. Dios, a través de los profetas y de la palabra y de su Hijo y de mensajeros, ha enviado ese mensaje. But men love more darkness than light, and they drift from the message. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz y se desviaron del mensaje. And then in verse 3, we see that the punishment of God, we see what the punishment of God is in the middle of verse 3. Y a la mitad del versículo 3 vemos cuál fue ese castigo de Dios. Why you get the punishment from God. En medio de ese capítulo, de ese versículo 3, vemos por qué vino el castigo. It says, because we ignore this great salvation that was first announced by the Lord Jesus himself and then delivered to us by those who heard him speak. Dice, porque descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. The main point here is that people have neglected their salvation and they have drifted from the main message, which was Christ himself. El punto principal aquí es que las personas habían descuidado esa salvación y se habían desviado. So the author says, if you drift away from Christ, there will be great consequences. There will be a punishment. El autor está diciendo entonces que si te desvías de Cristo va a haber un castigo, va a haber grandes consecuencias. Christ represents our salvation and our eternal life, and if we're drifting away from him, then we're lost. Cristo representa nuestra salvación y vida eterna y obviamente si nos desviamos de Cristo estamos perdidos. We need to be intentional in our relationship with Jesus. Tenemos que ser intencionales con nuestra relación con You can't Jesús. just say, I'm a believer and that's it. Tú puedes decir, pues es que yo ya soy creyente y ya es todo. Just let it go. Just go to church once a month. Solo pues hay que se vaya dando, ¿no? Voy una vez al mes a la iglesia. No. Paul says, work on your own salvation with fear and trembling. No es así. De hecho, Pablo habla también de que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. That means we need to work in our salvation. How? Eso significa que tenemos que estar trabajando en nuestra salvación. ¿Cómo lo hacemos? How about reading God's word? Pues, ¿qué tal leyendo la Biblia? How about doing your daily devotion? ¿Qué tal haciendo tu devocional How diario? about coming to church? ¿Qué tal viniendo a la iglesia? How about serving in the church? ¿Qué tal sirviendo en la iglesia? That is working in your salvation. Eso es trabajar en tu salvación. And it is important. Otherwise, if you stay neutral,
Y es muy importante hacer eso porque si tú te mantienes ahí como neutral, you're going to start drifting away from God's word. poco a poco vas a desviarte de la palabra de Dios. Now, the rest of the chapter, the author is going to talk to us about the greatness of Jesus or superior to man. En lo que resta del capítulo, el autor nos va a hablar de Jesús y de su grandeza por encima del hombre. And how he became a man so that Jesus could understand what you go through. Y cómo Jesús se convirtió en un hombre para poder entender las cosas por las que tú pasas. Now, these verses from 5 to 8 speaks about how man is. Estos versículos del 5 al 8 nos hablan de cómo es el hombre. Let's read verses 5 through 8. Vamos a leer del 5 al 8. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar las escrituras dicen, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? Sin embargo, por un poco de tiempo los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Les diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. Now, we see here a description of human beings. Vemos aquí una descripción de los seres humanos And he's quoting a psalm where he's writing this. y está citando un salmo donde estaba escrito eso. And it's like, it's given a description of who man is so that you know that Jesus willingly wanted to be human. Y está dando una descripción de quién es el hombre para decir que Jesús voluntariamente se convirtió en humano. Look what it says on the middle of verse 6. Mira lo que dice a la mitad del verso 6. What are mere mortals that you should think about them, or son of man that you should care for him? ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos, o un hijo de hombre para que de él te ocupes? Who are we? ¿Quiénes somos nosotros? Why would God give his own son to come and rescue you? ¿Por qué Dios tendría que entregar a su único hijo para venir a rescatarte? For God so loved the world that he gave his only begotten son, Jesus Christ, for you. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito a Jesucristo por ti. Think about it. Piensa en eso. What value before Christ, not with Christ, what value before Christ did you have? ¿Qué valor antes de que conocieras a Cristo, qué valor tenías tú sin Jesús? Why would someone give his life for you? ¿Por qué alguien daría la vida por ti? I don't understand it. Yo no lo entiendo. It doesn't make any sense. No tiene sentido. If someone would ask me, would you give your son's life to rescue someone else? I would say, no. Si alguien me preguntara a mí si daría la vida de mi hijo para salvar a alguien más, yo diría no. Would you do that? ¿Tú lo harías? What do you think? ¿Qué piensas? Not in a bit. Para nada. I would give my life for my son, Yo daría mi vida por mi hijo, but I would not offer my son to give the life for somebody else. pero yo no daría mi hijo por alguien más. I'm sorry, Lord, I am selfish. Yes, I am. Perdóname, Señor, si soy egoísta, sí lo soy. But God did that for you Pero Dios hizo eso por ti, because we were only mortals. porque solo somos mortales. And even so, God loved you Y a pesar de eso, Dios te ama. and he gave his life for you. Y Jesús dio su vida por ti. Let's continue on and let's read verses 9 to 13. Vamos a leer juntos los versículos del 9 al 13. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos,
Pues le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo, pondré mi confianza en él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. The author says that if God the Son did not add this humanity to his deity, he would not understand what you go through. El autor explica que si Jesús no hubiera agregado esa humanidad a su vida divina, entonces no podría entender por lo que pasas como ser humano. We got to remember the description of human and now the description of Jesus as God. Tenemos que recordar cómo es la descripción del ser humano y esta descripción de Jesús como Dios. Jesus, being on his glory, got offered to be a human. Jesús, estando en su gloria, se le ofreció convertirse en humano. And he said, I want to be a human. Y él dijo, si quiero ser humano. And he took the value of humans to understand you and me. Y adquirió el valor de los seres humanos, el valor para entenderte a ti y a mí. How would Jesus understand you if he was not a human? ¿Cómo podría Jesús entenderte a ti si él no fuera humano? How would he understand your pains, your sorrows, your tribulations if he was not a human? ¿Cómo podría entender tu dolor, tus penas, tus tribulaciones si él no hubiera sido humano? This is why he said, yes, Father, I take the challenge. Pero es por esto que él dijo, sí, Padre, acepto el desafío. I wanna go and love that people. Quiero ir y amar a estas I personas. want to be like that people. Quiero ser como estas personas. Well, I'm not sure if you said that, but anyways. No estoy seguro si lo dijo así exactamente, pero esa es la idea. I want to be among them. There you go. Quiero estar entre ellos, eso es mejor. Church, this should help you. This should encourage you from not drifting away from him. Iglesia, esto debería animarte, debería ayudarte a no desviarte de él. There is so many insignificant things that could get you away from God. Hay tantas cosas tan insignificantes que luego podrían desviarte de Dios. Then we read in verse 11 that Jesus and the ones he makes holy have the same Father. That is why Jesus is not ashamed to call them his brothers and sisters. Oh, this is great. También en el versículo 11 leímos que Jesús y los que él hace santos tienen el mismo Padre. Por lo tanto, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Now, Jesus, it's calling you brother. Ahora aquí Jesús te está llamando a ti hermano. And he says that he did not ashamed to call them his brothers and sisters. Y dice que él no se avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas. That should be something that halago, ¿cómo se dice halago? Praise, there you go. That should be a praise for you coming from Jesus. Esto debería ser un halago para ti viniendo de Jesús. Because he called you brother. Porque Jesús te dice hermano. Now, how many of you get ashamed of your big brother Jesus? Ahora, ¿cuántos de ustedes se avergüenzan de su hermano mayor Jesús? When it's time to talk about Jesus, some of you'd rather not to do that because you get ashamed of him. Cuando llega el momento de hablar de Jesús, algunos no lo hacen porque se avergüenzan de él. Sometimes God gives you, put something in your mind like share God's word to these people and you're like, I don't speak fluently Spanish or I don't want to do it, not here, not in public. A algunos de ustedes Dios les pone este pensamiento de que compartas o hables de Jesús y es como, ay, pues es que no lo sé, me da vergüenza, no hablo muy bien o es que no aquí en público. Listen to what Paul said in Romans chapter 1, verse 16. Pero escucha lo que dijo Pablo en Romanos 1:16. This should be highlighted in your Bible. Esto debería estar resaltado en tu Biblia. He said, for I'm not ashamed of this good news or the gospel about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jews first and also the Gentiles. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. When Paul was writing this down, he was on this sophisticated, huge, beautiful city of Rome. Cuando Pablo escribió eso, estaba en esta enorme y sofisticada ciudad que se llamaba Roma. And he could be
intimidating to not share God's word. Y seguro podría haberse sentido intimidado de no compartir la palabra de Dios. He could be ashamed of sharing the story of a Jew guy Podría haber sentido vergüenza de compartir esa historia de un hombre judío. but he says the opposite. I'm not ashamed. Pero él dice lo contrario, no me avergüenzo. Jesus said he's not ashamed of calling you brothers and sisters. Y Jesús dice ahí en Hebreos que no se avergüenza de llamarte hermano y hermana. Now, you live in Mazatlan. Ahora tú vives en Mazatlán, Very sophisticated and beautiful. No, it's not sophisticated, but it's a beautiful city. esta ciudad hermosa y sofisticada. Bueno, no es tan sofisticada, pero sí es hermosa. I know more sophisticated cities in Mexico than Mazatlan, but you live in Mazatlan. Hay ciudades más sofisticadas, ¿no? En México, pero vives en Mazatlán. You could be sometimes intimidated not to share God's word with people. Y algunas veces puedes sentirte intimidado y no compartir la palabra de Dios con otras personas. And you have the opportunity to share God's word with people and you don't do it. Y cuando tienes la oportunidad de compartir la palabra con otras personas, no lo haces. You know, I know people that are from YWAM, like these guys right here. They're going to go out in the carnival and they're going to share God's word to people there. Conozco personas que son de Jucum, como estos chavos de aquí enfrente, que van a ir al carnaval, como cada año, a compartir la palabra de Dios con la gente ahí en medio del carnaval. Your reaction tells me that you didn't even know that. Ah, su reacción me You're dice like, "We are?" que no estaban enterados, porque están como, ¿en serio vamos a ir? Well, maybe not you, other people from YWAM. But we have come with them, along with them, to do ministry there during carnival. Algunas veces nos hemos unido con ellos, con Jucum, para compartir durante el carnaval. We have the motorcycle week coming up in April. En abril tenemos la Semana de la Moto que está por venir. And I'm part of a motorcycle ministry that goes and shares God's word over there. Y el pastor es parte de un ministerio que va y comparte la palabra de Dios allá la Semana de la Moto. It could be very intimidating talking to people about Christ. Puede ser intimidante hablar con la gente acerca de Cristo. Oh, by the way, I'm going to Guanajuato this weekend because we're doing the same thing we're doing here at the motorcycle week. Por cierto, voy a ir a Guanajuato el próximo fin de semana porque vamos a hacer lo mismo que vamos a hacer en la Semana de la Moto. So I won't be here next week, so don't skip church, okay? Entonces, no voy a estar aquí la próxima semana, pero no falten. But I'm going to be going to a motorcycle event to share God's word, God's love to people. Pero voy a ir a un evento de motos a compartir la palabra de Dios y el amor de Dios con la gente. You in your house, in your neighborhood, you have the opportunity to talk to someone that doesn't believe in Christ. Y tú en tu casa, en tu vecindario, puedes tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios con otros. Don't be ashamed of sharing God's word because Jesus is not ashamed to call you brothers and sisters. No te avergüences de compartir la palabra de Dios porque Él no se avergüenza de llamarte su hermano. Amen? Amén. So a way for you to not drift away from Him is by sharing His word. Una manera en la que tú puedas no desviarte de Jesús es compartiendo su palabra. Let's finish up reading verses 14 to 18. Vamos a concluir leyendo los versículos 14 al 18. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y sola mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Verses 14 and 15, we see that Jesus took the challenge to take the form of man with a purpose. En el versículo 14 y 15 vemos que Jesús tomó el desafío de convertirse en hombre con un propósito. And that was to conquer death and to conquer the forces of devil
and that way give us everlasting life. Y ese propósito era vencer a la muerte, conquistar a las fuerzas del mal y con eso darnos vida eterna. That was always the plan of God for us. Ese fue siempre el plan de Dios para nosotros. That was always the plan of God for Jesus. Ese fue siempre el plan de Jesús. As our big brother, that he would come and die in the cross and to celebrate victory over Satan and death. Que como nuestro hermano mayor viniera y muriera en la cruz, pero luego tomara la victoria sobre el pecado y la muerte. But I want you to notice one thing on verse 16 about the purpose of Jesus. Pero quiero que te fijes en una cosa que está en el versículo 16 acerca del propósito de Jesús. He said, we also know that the Son did not come to help angels. He came to help descendants of Abraham. Dice, también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. So it's not about the angels. Así que no se trata de los ángeles. Jesus didn't come to help out the divine or the angels. Jesús no vino para ayudar o salvar a los ángeles ni a nadie más. He came for you, Él vino por ti, descendants of Abraham. los descendientes de Abraham. We're all descendants of Abraham, either you're a Jew or you're not. Todos somos descendientes de Abraham, seas judío o no. You know that? ¿Sabías eso? You are Mexican and you are descendants of Abraham. Eres mexicano, pero también eres descendiente de Abraham. You are from Germany. Who's from Germany? Okay. Back over there. They're from Germany. Yeah. Welcome to Mexico. By the way. Ellos son de Alemania, bienvenidos a México, por cierto. But you are descendants of Abraham. Pero son descendientes de Abraham. And Jesus came to this earth for the descendants of Abraham. Y Jesús vino a esta tierra por los descendientes de Abraham. That means for you and for me. Eso quiere decir que por ti y por mí. You should feel very special that Jesus had you on his is he on vision? No. ¿Sí? Sight. Gracias. Y esto te muestra que Jesús te tenía en su visión o a su vista. I mean, he had you on his radar. O sea, te tenía en su radar. It's not that you were a lost cause and he said, well, okay, jump in here. No. No es como que eras una causa perdida por ahí, pasó Jesús y dijo, órale, pues vente. No, His plan was based in you. su plan estaba basado en ti. It wasn't based on anything in heaven. It was based on you. No estaba basado, dirigido a nadie en el cielo, sino hacia ti. To give you salvation so you might not perish. Para darte salvación y que no perecieras. So you don't go to hell. Para que no vayas al infierno. He offers you a way to get to heaven. Él te dio la manera de ir al cielo. And he said, Dad, if you want me to go and die, I'll do that for my brothers and sisters. Es como si dijera a Dios, si tú quieres que vaya y muera, lo hago por mis hermanos y hermanas. Remember, Jesus came and paid the price for you. Recuerda pues que Jesús vino a pagar el precio por ti. As your big brother, he came and paid the debt for you. Como tu hermano mayor vino y pagó la deuda que tú tenías. I just think about how one time my older brother came and defended me from someone that wanted to beat me up. Y me acuerdo una vez que alguien quería pegarme cuando era niño y mi hermano mayor vino a defenderme. Wouldn't a big brother do that for you? ¿No hace eso un hermano mayor por ti? He would take care of business to make sure that his little brother, it's okay. El hermano mayor se va a hacer cargo de lo que tenga que hacer para que el hermano menor esté bien. That's exactly what Jesus did. Eso es exactamente lo que hizo Jesús. Jesus said, my little brother is going to hell. Él pensó, dijo, mis hermanos menores están yendo al infierno. I'm going to give my life for them so they have everlasting life and come up here to heaven with me and my Father. Voy a dar mi vida para que ellos puedan tener vida eterna y vengan acá conmigo y con mi Padre. And lastly, we see in verse 18 that verse 17, that Jesus became our high priest. También vemos en el versículo 17 que Jesús se convierte en nuestro sumo sacerdote, Our spiritual leader. nuestro líder espiritual. Verse 18, we see that he went through these trials so he would understand your weaknesses and then would build us up. Y en el 18 dice que Jesús pasó por pruebas y sufrimientos para ayudarnos a nosotros en nuestras How would pruebas. Jesus, I said this already, but how would Jesus understand you if he was not human? Ya dije esto, pero ¿cómo te entendería Jesús si Él no fuera humano? He understands what you go through. Él te comprende. Life is hard.
La vida es difícil. In this fallen world, there is many things you go through. En este mundo caído hay muchas cosas por las que vas a pasar. There is hunger, Hay hambre, there is sickness, hay enfermedades, there is wars, hay guerras, there's persecution for you being a Christian. hay persecución para ti por ser cristiano. Some days your health is doing good, some other days your health are not doing well. Algunos días tu salud está muy bien, otros días no tanto. Right, Chuck? ¿Verdad, Choc? That means you're getting very, 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 very mature. Eso es porque te estás poniendo bien maduro. Hey, when you get to my age, you get to understand me. Cuando lleguen a mi edad me van a entender. Jesus understands the pain, the sorrow you go through. Jesús entiende el dolor y la pena por la que pasas. And he willingly took the challenge to offer you everlasting life. Y voluntariamente Él tomó el desafío para darte vida eterna. So church, friends, when you see that you're drifting away from Jesus, Entonces, iglesia, amigos, cuando veas que te estás desviando de Jesús, remember what Jesus have done for you recuerda lo que Jesús ha hecho por ti and go back to your first love y regresa a tu primer amor. because he's waiting for you. Porque Él siempre está esperando por ti. He's always there. Siempre está ahí. He's not going anywhere. No va a ir a ningún lado. You are the one that walk away from him. Tú eres el que se aleja You just need to come back to the source. y necesitas regresar a la fuente. And that source is Jesus Christ. Y esa fuente es Jesucristo. Amen. Amén. That is our good news today about the danger of drifting from Christ. Estas son pues nuestras buenas noticias sobre el peligro de alejarnos de Cristo. And before I let you go, let me ask you a question that is going to pop up in your screens. Y antes de dejarles ir, déjame hacerles una pregunta que está apareciendo ahí en tu pantalla. Hey, I told you I was going to let you go at 3 o'clock. It's only 1:40. Les dije que los iba a dejar ir a las 3, así que son apenas la 1:40. Only 10 minutes of your time. Man, I should have taken longer than that. Debí haberme tardado más, solo son 10 minutos. Thank you for giving me those extra 10 minutes to share God's word with you. Gracias por darme esos extra minutos, esos 10 minutos extra. Anyways, before I let you go, this is the question. Are you born again? Esa es la pregunta que quiero hacerte. ¿Has nacido de nuevo? What does born again means? ¿Qué significa nacer de It nuevo? means two things. Significa dos cosas. Number one, that you recognize that you're a sinner and you repent. Número uno, que tú reconoces que eres un pecador y te arrepientes. And number two, that you trust Jesus as your Lord and Savior and ask Him to come into your heart. That is what to be born again means. Y número dos, que tú pones tu fe en Jesús y le pides que venga a tu corazón. Esas dos cosas juntas es lo que significa nacer de nuevo. If you've done these two things, then you are what we call a born again Christian, means you are a believer. O sea que si tú has hecho esas dos cosas, eres lo que llamamos un cristiano o alguien que ha nacido de nuevo, un creyente. And congratulations for that. Y felicidades si tú ya lo hiciste. But if you're not a born again Christian, why is it so important for you to become a born again Christian? Pero si tú no has nacido de nuevo, ¿por qué es importante que lo hagas? There was a guy named Nicodemus who came to see Jesus at night, and he had one question, probably the same question you have today. Había un hombre llamado Nicodemo que vino con Jesús una noche y tenía algunas preguntas y probablemente la misma pregunta que tú tienes hoy. He said, Lord, how can I make it to heaven? Porque dijo, Señor, ¿cómo puedo ir al cielo? And Jesus said, this is the way. Most assuredly I say to you, unless one is born again, here it is, he cannot see the kingdom of God. Jesús le dijo en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. See, as you can see, if you're not born again, you cannot see the kingdom of God. That means you're not going to make it to heaven. Como puedes ver en ese versículo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios, o sea, no podrás ir al cielo. So if you don't make it to heaven, then what's going to happen to you? Pero si tú no vas a ir al cielo, entonces, ¿qué más va a pasar Well, the contigo? Bible, the Word of God tells us about two different places. Pues la palabra de Dios, que es la Biblia, solamente nos habla de dos lugares. There's nothing in the middle. No hay nada más en medio. It's either you go to heaven, the kingdom of God, Es o vas al cielo, el reino de Dios, and the Bible mentions other place called a lake of fire, a place of torment, commonly known as hell. y la Biblia habla de otro lugar que lo explica como un lago de fuego, un lugar de tormento y como el infierno, que es como lo conocemos. So if you don't make it to heaven, guess where you're going to go? Así que si tú no vas al cielo, adivina a dónde vas a ir. You guess right.
Es correcto. You're going to hell. Vas a ir al infierno. That is sad. Eso es muy malo. That is bad news for you if you're not a believer. Son muy malas noticias para ti si tú no eres un And creyente. I'm sorry for telling you that, but that is the truth. Y lamento mucho decirte esto, pero es la verdad. We're not going to water down the message. No podemos diluir el mensaje. That is what the Bible says. Eso es lo que la Biblia dice. But don't get sad. I have very good news for you. Pero no estés triste porque también tengo buenas noticias The para good ti. news is that Jesus loves you. La buena noticia es que Jesús te ama. The good news is that Jesus died at Calvary for you. Y la buena noticia es que Jesús murió en el Calvario por ti. As you heard, he willingly came a man, become to this earth to be a man and to die for you. Como ya escuchamos, Jesús vino a convertirse en un hombre para morir por ti. And the only thing you need to do today is say, yes, Lord, I want to be born again and I accept you as my Lord and Savior. Y lo único que tienes que hacer hoy es reconocer y decirle, sí, Señor, yo quiero nacer de nuevo, te acepto como mi Señor y I Salvador. want to ask everyone to please close your eyes this afternoon. Entonces quiero pedirle a todos que cerremos nuestros ojos. You might be here for the very first time and you never heard this about being born again. Tal vez tú estás aquí por primera vez y nunca habías escuchado esto de nacer de nuevo, And you would like to be born again today. pero te gustaría nacer de nuevo hoy. If that person is you, please raise your hand high so we can see it. Si esa persona eres tú, por favor, levanta la mano en alto para que podamos verla. Is there anyone here who would like to be born again for the very first time? Please raise your hand. Si hay alguien aquí que quiera nacer de nuevo por primera vez, levanta la mano. Anyone? ¿Habrá alguien? Believers, please be praying for those that might have a spiritual battle right now in their heart. Los creyentes manténganse en oración por si alguien está teniendo una lucha en su corazón. Is there anyone here who would like to be born again for the very first time? You've never done it, but today you want to do it. ¿Hay alguien aquí que quiera nacer de nuevo por primera vez? Que nunca antes lo has hecho, pero hoy quieres hacerlo. Raise your hand. Levanta tu mano.